Bienvenidos, chicos. A ver, como les comenté, la clase de repaso que habíamos tenido ya se termina en esta sesión. Esta sesión vamos a terminar todo lo que fue el repaso que tuvieron con el profe, de lo que tuvieron con el profe anterior, ¿sí? Para ver si comenzamos ya con materia nueva. Les indico, en cuanto a actividades y tareas, les voy a enviar la habilitación, por favor, hasta el día lunes para que suban aquellas actividades que tengan pendientes. Y desde el día viernes les voy a habilitar las evaluaciones y los foros. Tengan en cuenta esto para que vayan subiendo paulatinamente sus actividades. Veo que ya la gran mayoría se puso al día, entonces vamos avanzando. Y como les comento, esta es la última clase de lo que va a ser repaso con lo que dieron con el profe. Por eso también vamos a avanzar bastante rápido. ¿Ya? La clase pasada estuvimos trabajando con energía, calor, temperatura, ¿sí? Energía, calor, temperatura, trabajo, esos conceptos ya los tenemos todos bastante claros. Así que ahora vamos a comenzar en una pequeña introducción de la termodinámica, ¿sí? La termodinámica, chicos, es la parte de la física en la que se estudia la energía, ¿sí? Ya estuvimos en las clases anteriores cómo transformábamos o traspasábamos energía calórica, y la termodinámica es la que nos da las leyes con las cuales vamos a regir el cambio de temperatura o los cambios físicos que puedan sufrir las sustancias. Bien, viene de la palabra griega terme, que eso significa simplemente calor, y dynamite, que significa fuerza, o se puede también interpretar como movimiento. Entonces, el cambio que puede ocurrir en un elemento debido al calor, ¿sí? Termodinámica tiene como una única fuente de modificación a los cuerpos el calor, ¿ya? Sabiendo esto, vamos primero a clasificar lo que son los tipos de elementos, tomando en cuenta la composición que tienen estos elementos en cuanto al volumen que ocupan, ¿sí? En termodinámica resulta muy propicio trabajar con lo que se conoce como fluidos, ¿sí? Los fluidos son los líquidos y los gases. Son elegidos o denominados como fluidos porque la regla molecular que existe en estos elementos permite que ellos se amolden al sitio en el que estén contenidos, a diferencia de un sólido. Un sólido se caracteriza porque es indeformable. Por ejemplo, si yo tengo un tomatodo, el tomatodo en sí es un sólido porque es indeformable, pero el líquido que pueden ustedes introducir en un sólido es deformable. Fíjense que él se va a adaptar al sitio en el que esté. Por eso lo denominamos fluido. Y si los líquidos pueden hacer esto, los gases son mucho más en característica del fluido, porque el gas no solamente se deforma para ocupar un recipiente, sino que lo ocupa en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que yo tengo acá un tomatodo que tiene cierta cantidad de líquido, ¿ya? Este líquido se deforma para contenerse en el tomatodo, pero llega hasta cierto sitio, dependiendo de la cantidad que tenga. Si yo quito toda el agua que hay en este tomatodo y lo dejo vacío, se va a llenar de gas. ¿Cuál gas? El aire. Y lo va a contener por completo. El gas no solamente se va a deformar, sino que se va a deformar de tal manera que todo el espacio sea ocupado, ¿ya? Esa es la característica. Fíjense cómo les estoy mostrando aquí una pequeña diapositiva en la que les muestro.
¿Cómo es el arreglo de un sólido? ¿Cómo es el arreglo de un líquido? ¿Y cómo es el arreglo de un gas? Y les estoy haciendo relacionar la temperatura con un concepto termodinámico que se llama entropía, ¿sí? La entropía es qué tanto puede un fluido deformarse, ¿sí? Es esa libertad de deformación que tiene. Y esa entropía está directamente relacionada con la temperatura a la cual se esté encontrando nuestro fluido. Así, si se dan cuenta, a medida que aumenta la temperatura, también aumenta la entropía. Son unas características. La entropía me mide a mí la manera o la capacidad que tenga un elemento en deformarse, y eso tiene que ver mucho con la temperatura. Les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un cubo de hielo. Ese cubo de hielo, cuando lo sacan de su congeladora y lo colocan en un recipiente, por acción de la temperatura comienza a derretirse, ¿ya? Ocurre un cambio de fase. Este cambio de fase eleva la temperatura y derrite el cubo de hielo. Cuando derrite el cubo de hielo, hay un aumento en la entropía, las partículas se separan y comienza a ocuparse casi todo el espacio del recipiente que ustedes contengan, por lo menos el fondo, ¿sí? Se comienza a derretir y comienza a ocupar todo el fondo. Ahí está ocurriendo un aumento en la entropía y eso se ve reflejado en un aumento en el volumen que está ocupando el elemento. Si ustedes ponen a calentar ese recipiente, ya comienzan a observar que no solamente se derrite el hielo y ocupa el espacio que contiene su instrumento en el que están teniendo ese fluido, sino que comienza, después de cierto tiempo que ya se calentó mucho, comienza a evaporarse. Y si han tomado suficiente atención, verán que esa evaporación comienza a impregnar todas las paredes de nuestro recipiente hasta el momento que sale de él y el líquido que se encuentra calentándose, ya hecho líquido, comienza a evaporarse. Entonces, a mayor temperatura, mayor entropía y mayor volumen. Se va a necesitar un mayor volumen en el espacio para contener la misma cantidad de sustancia. ¿Ya? Les repito entonces que la entropía nos mide esa capacidad que tiene la sustancia para modificar el volumen que tenga que ocupar dependiendo de la temperatura. A mayor temperatura, mayor entropía. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de uno de los parámetros físicos que son más importantes en los fluidos. Es el concepto de presión, ¿ya? La presión es la fuerza que ejercen los fluidos en la superficie que los contiene. Por ejemplo, en este caso nuevamente del tomatodo, el fluido se deformó, pero se deformó y a la vez está ejerciendo una fuerza sobre las paredes del tomatodo. Esa fuerza que está ejerciendo nuestro fluido se conoce, chicos, como presión, ¿ya? La habrán visto también cuando ustedes inflan un balón. Al inflar el balón, ustedes ven que va comenzando a aumentar su volumen, hasta que llega un punto en que al palpar el balón está lo suficientemente durito, es muy rígido, y eso es porque los gases, el gas que le están inyectando, están ejerciendo una presión, ¿ya? En el cuero del balón. La presión es una cantidad que es isotrópica. ¿A qué me refiero con esto? Que la presión va a estar actuando de manera radial, es decir, en todas las direcciones de manera igual. En todas las direcciones
del elemento que contenga nuestro fluido. Muy bien. La expresión matemática que rige la presión es la que les estoy mostrando en pantalla. La presión es la fuerza que está ejerciendo un fluido, ¿ya? En el área del recipiente que esté contenido. La presión es la fuerza que ejerce el fluido en el área que tiene contacto con el recipiente que la contiene. Sabemos que las unidades de fuerza son newton y las unidades de área son metros al cuadrado. Esto nos da una relación de presión que se llama pascal. Las unidades entonces con las que medimos la presión de un fluido son unidades de pascal y nos está diciendo la fuerza que ejerce un fluido sobre el área del recipiente que la contiene. ¿Ya? Hasta aquí hemos estudiado 3 conceptos. ¿Qué es un fluido? El concepto de entropía y el concepto de presión. Por favor, Zulema González, si eres tan amable, ayúdanos con tu intervención haciendo un pequeño resumen de estos 3 conceptos. Te repito, presión, fluido y entropía. Con Zulema González. Zulema, ¿no estás conectada a clase? Ya. Por favor, Agustín Lorenzo, ¿estás conectado en clase? Sí, maestra, con un par de problemas de internet. Dígame. Dígame, por favor, Agustín. Hasta el momento le recuerdo que hemos realizado una revisión de 3 conceptos. ¿Ya? Los conceptos son fluido, entropía y presión. ¿Puedes explicarnos con tus propias palabras qué significa cada uno de estos conceptos? Bien. Los fluidos Escuchamos. los fluidos hace referencia a todo, no necesariamente líquido, sino todo aquello que sea capaz de fluir mediante una, no mediante, sino en una zona o fórmula específica. ¿Puede ser? Ya, sí, solamente te faltó una palabra clave, que el fluido lo que tiene es la capacidad es de deformarse, ¿ya? Bien. El fluido se deforma y lo que no es fluido no se deforma. Bien, ayúdanos por favor, entonces con un repaso de qué es la entropía. Esta que ves acá en el eje Y. ¿Qué es la entropía? La entropía no la escuché, disculpe. Ya. La entropía es la capacidad que tiene el fluido de deformarse en dependencia de la temperatura a la cual se encuentra. ¿Sí? Si yo tengo mayor temperatura, voy a tener más facilidad para deformarme, es decir, que voy a tener más entropía. Muy bien. Ayúdanos entonces, por favor, con el concepto de presión de un fluido. Profe, perdón, antes de que siga, otra vez, la entropía, entonces es la capacidad que tiene el fluido de deformarse en dependencia de qué? De la De la temperatura. temperatura. De la Depende. temperatura, ¿sí? Verás, te muestro nuevamente aquí el gráfico. Yo tengo cierta cantidad de entropía, cierta cantidad de deformación. Si aumento la temperatura a la cual está sometida el fluido, esa entropía aumenta, es decir, que al fluido le va a ser más fácil deformarse. Y te repetía el ejemplo del cubito de hielo. Si tú sacas un cubito de hielo del congelador, él por acción de la temperatura ambiente comienza a derretirse. Pero si tú lo colocas en una olla sobre la cocina y enciendes la cocina, ese
cubito de hielo se va a deformar más rápido, es decir, se va a derretir más rápido porque estás aumentando la temperatura. Estás aumentando la entropía. ¿Ya? ¿Está claro? Por el Perfecto. chat, dice que sí. Ya. Entonces, si ya sabemos muy bien lo que fue la entropía, es la capacidad que tiene el fluido de deformarse, explícame qué es la presión. Imagínate el cubito de hielo. El cubito de hielo lo pusimos en el centro de una olla. No tiene contacto con ninguna de las paredes del cilindro que conforma nuestra olla. Y lo pusiste en la cocina y aumentaste la temperatura por acción del calor propio de la cocina. Vas a ver que el cubito de hielo comienza a deformarse. Y cuando comienza a deformarse, comienza a ocupar todo el fondo de la olla y comienza a tener contacto con las paredes. En base a esto, dime entonces, ¿qué es la presión de un fluido? Es el contacto que tiene el fluido con el resto de la zona en la que está. Ajá, fíjate, la presión es la fuerza con la que ese fluido va teniendo contacto con las paredes de mi cacerola en estos momentos, ¿ya? Él se comienza a deformar, comienza a tener contacto y comienza a ejercer una fuerza sobre la olla. Esta fuerza o esta presión puede llegar a un punto de ser tan grande que modifique la estructura del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, cuando tú inflas un balón o inflas un globo, comienzas a inyectar gas dentro del mismo. Gas puede ser helio, puede ser simplemente aire. Ese fluido comienza a ejercer presión en las paredes de tu globo o de tu balón, hasta llegar a un punto en el que ya lo deformó, ¿sí? Lo suficiente, la elasticidad máxima que tenía tu globo o tu balón fue sobrepasada y el globo termina por reventarse, ¿sí? Porque le estás ejerciendo una fuerza a las paredes del globo. Dime, Yanka. Profe, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la entropía y la presión de un fluido? La entropía es la capacidad que tiene el fluido de deformarse. Es una característica propia del fluido, ¿sí? Es como que mi entropía es la capacidad que yo tengo de elevar una pierna en un split, ¿ya? Esa es una capacidad propia del fluido, la entropía. La presión es la fuerza que ejerce el fluido en el recipiente que lo contiene, ¿sí? Si yo tengo más fluido, ejerzo más presión. O si tengo un fluido que es más gaseoso que otro, ejerce más fuerza en las paredes, ejerce más presión, ¿sí? Repito, la entropía es una característica propia del fluido y la presión es una interacción entre el fluido y el recipiente que lo contiene. ¿Entendido hasta ahora, Yanka? Entendido, profe. Ya, perfecto. Entonces les decía, la ecuación que nos rige la presión de un fluido es la que les estoy mostrando acá en pantalla. Fíjense, la presión es la fuerza que ejerce el fluido en el recipiente que lo contiene. La medimos en Pascal cuando medimos la fuerza en Newton y el área en metros por segundo. ¿Sí? Si estamos midiendo la fuerza en Newton y la distancia en centímetros al cuadrado, las unidades de la presión serían los bar o los BTU. ¿Ya? Es una unidad dependiente del sistema de coordenadas. Muy bien. Ahora les explicaba que uno de los fluidos que son más interesantes de estudiar son los gases. Los gases son muy fáciles de comprimir. ¿Y a qué me refiero yo con comprimir? La compresión ocurre cuando tú quieres contener la misma cantidad de un material,
pero en un sitio más pequeño. Los líquidos no te permiten mucha compresión. ¿Por qué? Porque generan mucha presión y si tú comprimes mucho, terminas por reventar el recipiente que los contiene. Esto les estaba explicando, ocurre, por ejemplo, cuando tú llenas un globo con agua en carnavales, ¿ya? Le llenas el globo con agua y si no tienes consideración de cuándo parar este llenado, llega un momento que el agua ejerce tanta presión que no puede ser contenida y el globo termina por estallar, ¿sí? Sin embargo, los gases se comportan químicamente de una manera muy distinta, ¿ya? Ellos te permiten ir comprimiéndose, es decir, ir achicando el espacio entre las partículas de gas de una manera más fácil que los líquidos. Esto es un hecho muchísimo más fácil para entender las características que tienen los fluidos porque nos permite, entre una de las cosas, no perder material. Si tú ejerces mucha presión en un líquido, terminas perdiendo material porque puedes justamente reventar el envase que lo contiene. Como los gases son comprimibles, nos permite mantener la misma cantidad de material en espacios cada vez más pequeños sin perdernos el material. Muy bien. Como les estaba indicando, una de las facilidades que nos ofrecen los gases es que podemos comprimirlos. Y si podemos comprimirlos, podemos jugar de una manera más amigable con la presión, ¿sí? La presión del gas nos puede indicar alturas, nos puede indicar volúmenes, nos puede indicar ciertos parámetros de espacio. Ejemplo, la presión del aire. Cuando nos encontramos a una altura de 0 metros, es decir, cuando nos encontramos a nivel del mar, nos define una unidad fundamental de presión que es la atmósfera, ¿sí? En base a esta unidad, que es simplemente un punto de referencia, podemos determinar las presiones para distintos elementos. Por ejemplo, la presión máxima que puede aguantar un paracaídas, la presión máxima que puede aguantar el aparato pulmonar cuando te estás sumergiendo en el agua, es simplemente un punto de referencia, porque esta presión es muy estable. Si tú te vas casi a cualquier lugar del mundo y mides la presión del aire a nivel de 0 metros de altitud, es decir, a nivel del mar, la presión es tan constante que se definió como 1,013 por 10 a la menos 5 pascal. Es como una manera análoga de tener un punto de referencia para presión, como cuando decimos que el valor de la aceleración de gravedad es menos 9,81 metros por segundo. Es un punto de referencia a partir del cual podemos medir otras magnitudes. ¿Bien? ¿Cuáles son las variables que tenemos en los estados de los gases? Para describir un gas, ¿sí? Utilizamos no solamente la presión. Dime, Derek. Pero esto de 1,013 a la 10 es solo en el mar, ¿no? Porque depende de la altura, cambia diferente, ¿no? Exactamente, depende de la altura, nosotros vamos a tener una presión mayor, pero la podemos medir en función de la cantidad denominada atmósfera. Por ejemplo, si te dicen que tú tienes un gas que se encuentra a una atmósfera, tú sabes que el valor de presión que tiene es 1,013 por 10 a la menos 5 pascales. Pero si a ti te dicen, por favor, comprime el gas hasta 2 atmósferas, te están diciendo hasta qué unidad de presión te permite comprimir ese gas. El ejemplo, los que tienen bicis o los que han montado bicis o los que en algún momento han tenido que cambiar la llanta
o la cámara de aire de una bici, se habrán dado cuenta que en las bicis dice tanta ATM. Esa ATM te está diciendo la cantidad de aire máxima que le puedes poner a la cámara de aire de tu bici para que no deformes el reel, puedas tener un movimiento bastante suave y, por supuesto, no vayas a reventar ni la llanta ni la cámara de aire. Es una medida que nos permite decir hasta dónde de gas podemos introducir a un elemento. También lo estamos usando mucho a los que juegan fútbol o los que juegan vóley o los que juegan tenis, cualquier cosa que jueguen con alguna pelota. Eso les indica hasta dónde deben inflar su pelota para que ésta pueda o rebotar lo más posible, o si es en el caso de una pelota de fútbol, hacer el tiro lo más alto posible. Es una medida de hasta dónde es capaz de resistir el elemento. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? Ya, como no tenemos preguntas, vamos a continuar. Existen ciertas variables que nos permiten identificar un gas, que nos permiten describirlo y saber a qué tipo de gas nos estamos enfrentando, ¿ya? Una de estas variables es el volumen, que es el espacio que nos ocupa el gas, ¿ya? La otra es la presión y la temperatura. Y estas tres variables están relacionadas de manera que una tiene siempre que ver con la otra. Cuando usted habla de gas, tiene que hablar de presión, temperatura y volumen casi al mismo tiempo, ¿ya? No puede existir la una sin la otra. Si usted aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, tiene que aumentar la presión. Si usted aumenta la presión, le está diciendo, mira, se aumentó tanto la presión porque el volumen fue muy grande, entonces todas están relacionadas, ¿sí? ¿Y cuáles son las leyes que rigen entonces a nuestros gases? Ya dijimos que tenemos tres parámetros físicos que los identifican perfectamente y están relacionados de manera que uno existe por acción del otro, ¿ya? Los gases ideales se rigen por 4 leyes fundamentales. La primera nos dice que los gases están formados por partículas que son puntuales, es decir, por átomos, y que estos átomos no sufren los efectos electromagnéticos. Quiere decir que un gas está inerte respecto a efectos de electricidad y magnetismo, salvo algunas pequeñas consideraciones que ya pronto les comentaré. La segunda, la colisión que puede existir entre moléculas es elástica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es elástica? Si ustedes tienen dos moléculas de gas y por acción de presión y temperatura esas moléculas chocan, ellas chocan de tal manera que por el principio de acción y reacción cambian la dirección en la que se estaban moviendo, ¿sí? Pero están conservando siempre su energía cinética. No se pierde energía en forma de calor en los gases. Es decir, que las moléculas chocan y no generan calor. Chocan y se siguen moviendo siempre con su misma energía cinética. Y la energía cinética es proporcional a la temperatura a la que esté el gas. Si usted tiene un gas y eleva la temperatura, eleva la energía cinética, hace que se muevan más rápido, ¿sí? Y eso que se mueve más rápido y se deforme es justamente lo que les decía que es la entropía, ¿ya? Como la energía cinética aumenta con la temperatura, el gas se deforma más rápido y aumenta su entropía. Y finalmente, tenemos el concepto de un gas ideal, ¿ya? Un gas ideal es un gas que es monoatómico, es decir, que está compuesto por un solo átomo. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un arreglo molecular súper sencillo que consiste en un protón y en un electrón dando vueltas, ¿ya? Entonces, los gases ideales son lo que se parece más a eso. Por supuesto,
Esto es una forma muy ideal. Es muy difícil conseguir gases totalmente ideales, pero existen algunos que químicamente como que más o menos se acercan bastante al concepto de un gas ideal. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? ¿O comentarios hasta ahora? Entonces le voy a pedir, por favor, a nuestra compañera Nicole. ¿Estás conectada a clase, Nicole? Sí, profesora. Perfecto, Nicole. A ver, comentamos ciertos aspectos de los gases. Y dijimos que los gases en termodinámica resultan muy, muy interesantes de estudiar. ¿Sí? Esto que está acá. ¿Por qué dijimos que los gases resultan tan interesantes para estudiar? Me parece que eran porque son fluidos a diferencia de los líquidos, que se Los hacen son más fáciles de comprimir, me parece que Ya, era. pero los quiero recordarte, Nicole, que los líquidos también son fluidos. Lo único que no son fluidos son los sólidos, ¿ya? Porque los líquidos tú los puedes deformar. Cuando tú lo pasas de un recipiente a otro, el líquido adquiere la forma que tenga el recipiente. Entonces, un líquido también es un fluido, ¿sí? Pendiente con eso. Lo único que no es fluido son los sólidos. Muy bien, chicos. Ahora, pero te estaba preguntando, Nicole, me dijiste que lo interesante de los gases es que son fáciles de comprimir y tienes toda la razón. Así que, por favor, el compañero Daniel Pérez, indíquenos cuáles son las variables que define un gas. O sea, los parámetros físicos por medio de los cuales yo puedo definir que un gas sea de una sustancia o de otra. Tengo que leer esto, ¿verdad, profe? Tienes que leerlo, pero realmente me gustaría que nos dieras una explicación un poco más personal. Profe, espérame que lo leo rápido para darle una explicación. Ya, perfecto. La parte que dice variables de estado de los gases. ¿Sí? ¿Te escuchamos? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Un poco de interferencia, pero te escuchamos. Ya. Ya, o sea, lo principal es que los gases se tienen que, o sea, que separar por volumen, presión, temperatura, no por la molécula, Ujú. o no por la molécula de gas que tiene cada uno. Y Sí, también exactamente. se denomina por la denominación mol. Ya. Lo que nos interesa de los gases es que los parámetros de volumen, presión y temperatura no pueden existir el uno sin el otro. ¿Sí? Si usted tiene volumen, tiene presión y tiene temperatura. Si tiene el otro, tiene modificación. Como son tres parámetros, ¿sí? Es muy difícil trabajar matemáticamente con ellos para distinguir un gas de otro. Entonces existen cuatro leyes fundamentales que nos permiten definir un gas a través de uno solo de sus parámetros, pero teniendo el cuidado de dejar otros dos constantes. Por ejemplo, si yo quiero determinar el volumen de un gas, estoy obligada a dejar la presión y la temperatura constantes. ¿Sí? Si quiero determinar la presión, estoy obligada a dejar el volumen y la temperatura constante. Y si quiero la temperatura, si quiero variar la temperatura, necesito que el volumen y la presión sean invariables. Eso es sencillamente lo que nos dice. Y existen
4 leyes como les comentaba. Tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro y la última ley es la ley de Amontons. Por favor, necesito saber si ustedes recuerdan de la clase anterior, de la profesora anterior, recuerdan haber escuchado estas 4 leyes para el estudio de los gases. Yo recuerdo que no, francamente. No recuerdan haber estudiado nada de ley de Boyle ni nada de eso. Pero yo me acuerdo que sí lo estudiamos, pero yo no me acuerdo. No se acuerdan. Pero sí se acuerdan que existen, por lo menos que existen, ¿sí? Ya les voy a mostrar cuáles son estas leyes. Ya les estoy mostrando. Segundo, por favor. Aquí les voy a compartir pantalla. Nuevamente. Y les muestro. Estas son las leyes de los gases ideales. ¿Sí? Nos dice, por ejemplo, la ley de Boyle. La ley de Boyle nos hace necesario que la temperatura, ¿ya? Y el número de partículas que tengas y la cantidad de gas tiene que ser constante, ¿sí? No podemos tener aumento en la temperatura y no podemos tener aumento en la cantidad de material que tengamos. Y nos da una relación para la presión que tiene que haber para que el gas se encuentre a cierta cantidad de volumen, ¿ya? Y va a ser igual a, si existe un aumento en el volumen, ¿cuánto tiene que ser el aumento en la presión? La ley de Boyle entonces nos hace una relación entre la presión necesaria para que exista un cambio en el volumen, ¿ya? La segunda ley, esta que les muestro acá, es la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que para el estudio de la temperatura de un gas, la presión tiene que ser constante, ¿sí? Si usted no tiene una presión constante, no puede hacer un estudio de cómo varía su temperatura. ¿Bien? Y la ley de Avogadro nos dice que si usted quiere estudiar la cantidad de gas que hay, tiene que dejar la temperatura y la presión fijas, ¿sí? Les recuerdo, las variables que nos definen un gas son presión, temperatura y volumen. Como ellas tres dependen la una de la otra, para usted estudiar un fenómeno necesita sí o sí dejar por lo menos 2 de esos parámetros constantes, es decir, que no los puede variar. ¿Ya? Continuemos entonces. Y para finalizar la clase, vamos solamente a un ejercicio en el que vamos a estudiar cómo se comporta la ecuación de Boyle. Fíjense que nos dice que usted tiene cierta cantidad de oxígeno, en este caso 4.2 litros, a 760 milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio son otro tipo de unidad de presión, ¿ya? Y nos dice que cuál será el volumen del oxígeno si disminuimos la presión hasta 415 milímetros de mercurio.
Los milímetros de mercurio son otra escala en la que tú puedes medir presiones, ¿sí? Y depende de a qué le estás midiendo tú. Cuando tú midas líquidos, fluidos que son líquidos, se recomienda usar esta escala de milímetros de mercurio para la presión. Cuando mides gases, se recomienda usar las atmósferas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Como siempre, primero escriben su apartado de datos, ¿ya? Conocen el volumen inicial, los 4.2 litros, conocen la presión inicial, que es la que tiene cuando ocupa los 4.2 litros, y conocen la presión final, a la presión a la que les piden calcular el volumen, ¿ya? Si utilizan la ecuación de Boyle, nos está diciendo que la temperatura no varió, ¿sí? Como en ningún momento nos dicen aquí que un cambio de temperatura, entonces lo más ideal es usar la ley de Boyle, ¿sí? Esta que les muestro ya. Dice presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. De aquí, por supuesto, ya saben hacerlo, realizan un despeje y encontramos el volumen. ¿Bien? El volumen. ¿Qué nos dice esto? Que el volumen aumentó. Disminuye la presión y aumenta el volumen. Entonces, la presión y el volumen son dos magnitudes que son inversamente proporcionales. ¿Ya? Si aumento el volumen, por supuesto aumento el área, y si aumento el área, la presión disminuye. Si aumento la presión, por supuesto que tengo más fuerza aplicada en una unidad de área y el volumen disminuye. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Levanten la mano, por favor, quien tiene dudas hasta el momento. ¿Todo entendido? Bien. Entonces, ayúdenme, por favor, con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Este lo van a hacer ustedes. Y vamos a utilizar la ley de Charles, ¿ya? Estas leyes, por supuesto que vamos a hacer un poco más profunda la clase, la próxima sesión, porque a mí me informaron que ustedes ya habían visto esto, ley de Boyle y ley de Charles. Me disculpo entonces. Dice que se tiene un gas a una presión constante, ¿ya? De 560 milímetros de mercurio. Y nos dan el volumen que ocupa ese gas a cierta temperatura. En este caso nos están diciendo que quieren saber el volumen que va a ocupar cuando la temperatura es aumentada. Como tenemos un cambio de temperatura, estamos obligados a usar la ley de Charles, porque la ley de Charles establece que la presión va a ser constante, ¿sí? Y en este caso nos están hablando solo de cierta presión. Entonces, fíjense, tenemos una expresión para la ley de Charles, ¿ya? Esta que ven acá. Y tenemos que hacer cierto cambio. Porque para poder trabajar con esta ley, tenemos que trabajar con una escala de medición de temperatura que es la escala absoluta, ¿ya? Les recuerdo de la clase anterior, la escala de medición de temperatura absoluta es en Kelvin, ¿sí? Y para transformar de grados Celsius a Kelvin, solamente falta consumar 273, ¿ya? Esto lo tienen que recordar de la actividad de la semana pasada en la que se les pidió convertir temperaturas de una escala a otra. Ya que tengan convertida la temperatura, simplemente aplican la ecuación de Charles para encontrar la velocidad, el volumen final cuando se ha hecho una disminución de temperatura en este caso. ¿Ya?
El resultado que les debe dar es que son 19,23 centímetros cúbicos de volumen. Y lo interesante está aquí, en que fíjese que el volumen inicial era de 23 centímetros cúbicos y el final fue de 19,23 centímetros cúbicos. ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque hay una disminución del volumen, porque hubo también una disminución de la temperatura. Les recuerdo, si existe una disminución de la temperatura, existe una disminución en la entropía, ¿ya? Y esa disminución en la entropía se puede ver que el gas, en este caso, tuvo resistencia a deformarse y también que esa deformación lo que hizo fue que hubiera una compresión y por lo tanto el volumen disminuyó. ¿Dudas hasta ahora? Yamta. Levantó la mano Dari, no, ya. No, quería saber si tienes dudas o si entendiste todo hasta este momento. Ah, sí, pues. Dígame. Profe, ¿no es necesario el ejercicio que está en la pantalla? No, en este momento no es necesario que hagan ejercicios de clase porque hoy fue solamente una introducción. Ya en la próxima clase sí vamos a ver de manera detallada cada una de las leyes que rigen el cambio de presión, temperatura y volumen a los gases y ahí sí va a haber asignación. Hasta ahora me basta con que el día de hoy, que fue de introducción, tengamos claros los conceptos de fluido, presión y entropía, ¿ya? Como he visto que los conceptos introductorios fueron entendidos, les indico, chicos, que la clase del día de hoy ha terminado, ¿ya? Recuerden, el día de hoy teníamos que aprender los conceptos de presión, entropía y fluido. De esto, por favor, en su cuaderno de trabajo o en el caso de Yanka, que no utiliza cuadernos, sino utiliza medios electrónicos, van a realizar un mapa conceptual. Ese mapa conceptual no lo van a entregar todavía. Simplemente ténganlo de reserva para que en la próxima asignación, que ya va a contar con ejercicios, entreguen, por favor, un mapa conceptual de concepto de presión, concepto de entropía y concepto de fluido con los ejercicios de la próxima clase. ¿Ya? ¿Alguna duda? Dígame, Martina. Sí, Profe, no, se me cortó un poco el internet. La última parte no la escuché muy bien. ¿Me podría volver a repetir, por favor? ¿Hasta dónde escuchaste? Escuché hasta donde estaba dando las indicaciones de lo que tendríamos que hacer. Ya, para la próxima clase, cuando ya comencemos a trabajar con ejercicios, ¿sí? Van a tener que ya tener realizado un mapa conceptual de los conceptos de presión, entropía y fluido, ¿ya? Y les recuerdo que un mapa conceptual, chicos, es la relación entre varios conceptos a través de líneas. No es la definición conceptual, no es que me escriban un concepto encima del otro, es una relación. ¿Cómo relacionas tú la presión con la entropía? ¿O cómo puedes relacionar tú el fluido con la entropía? ¿Ya? Es una relación. Eso es lo que se les pide. Les indico que no tienen que entregarlo todavía, sino que lo van a entregar cuando ya hayamos avanzado un poco más en los ejercicios de presión de un gas. ¿Otra duda? tuviese una duda sobre la actividad en clase del día de ayer, Ya, dígame. o de la última, mejor dicho. Usted dijo al final de la clase que también teníamos que investigar sobre una persona, pero cuando lo puso como en la asignación no estaba eso, entonces no sabía si Ya. subirlo o no. No lo subas. Si no te lo puse, no lo subas porque me di cuenta que les puse algo bastante extenso para hacer trabajo en clase, entonces no es necesario, ¿ya? Solamente Ok, limítense a lo que gracias. está en la plataforma. Les digo, informo, chicos. La plataforma se encuentra habilitada para subir tareas hasta el día lunes. Muy bien. Toda esta semana hasta el día lunes está habilitada para subir tareas. A partir del próximo viernes 24, es decir, el viernes de esta semana, habilitaré
las evaluaciones y los foros, ¿sí? Para que por favor tengan en cuenta que el fin de semana aquellas personas que tienen algún retraso en evaluaciones y en foros, por favor, se igualen, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ya? Entonces, si no tenemos más dudas, por favor, estamos dando por finalizada la clase del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y recuerden que esta fue una clase introductoria en la que teníamos que aprender conceptos de entropía, fluido y presión. La próxima clase vamos a trabajar con, igual con gases y fluidos, las leyes que rigen a los fluidos son ley de Boyle, ley de Charles y ley de Avogadro. ¿Ya? Gracias por asistir, chicos. Hasta la próxima sesión. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.